Buenas noches. Hola, buenas noches. Karen, hola, doctora María Fernanda. Vamos a dar inicio a nuestro webinar desde el Comité de la Mujer de Asocolnet. Estamos muy agradecidas por su participación con un tema muy interesante, un tema que pues es de moda porque día a día vemos la importancia que le estamos dando a la dieta en nuestro vivir, en nuestro diario vivir, y cómo esas dietas pueden estar impactando de manera positiva o negativa en nuestra salud y principalmente en nuestra salud renal. Entonces tenemos a la doctora Karen Lazo Latorre. Ella es médico especialista en medicina interna y nefrología, docente de posgrado de medicina interna en la Universidad Colombiana, con sede en Pasto, investigadora del Centro de Investigaciones Cometa Pasto, y miembro del Comité de la Mujer de Asocolnet. Y la doctora María Fernanda Rodríguez, nutricionista dietista, con formación en nutrición aplicada a la enfermedad renal crónica de la CELAM, antropometrista ISAC 1, miembro de la Asociación Colombiana de Nutrición, y está en este momento cursando maestría en nutrición deportiva en la Universidad CES de Medellín. Entonces vamos a dar apertura a este conversatorio. Todas las preguntas las vamos realizando a través del chat que tenemos acá en nuestro webinar, y ya al finalizar de la intervención y el conversatorio de nuestras doctoras, pues vamos a contestar estas preguntas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y demos inicio a nuestro conversatorio. Bueno, gracias por la invitación y buenas noches a todos y bienvenidos. Hoy hablaremos de un tema que genera mucho interés y que a veces también genera bastante confusión, como las dietas y los suplementos, y esto cómo puede llegar a afectar nuestra salud. Bueno, ahorita vamos a pensar, por ejemplo, en el gimnasio, que hay personas que quieren controlar su peso, incluso en manejar enfermedades también crónicas, y parece que la nutrición es la base de todo. Pero aquí viene lo complicado: lo que funciona para una persona o para un objetivo puede ser arriesgado para otra. Y hoy nos vamos a centrar en un órgano clave, que es el riñón. Todo lo que comemos pasa por los riñones. Ellos prácticamente son el filtro de nuestro cuerpo y se encargan de eliminar desechos, mantener el equilibrio y protegernos. Por eso, antes de hablar de todo el tema de dietas de moda, necesitamos aclarar conceptos básicos que la doctora María Fernanda, pues como nutricionista, está aquí para apoyarnos. ¿Es lo mismo hablar de nutrición que de dieta? No exactamente. Pues cuando hablamos de dieta, pues nos referimos al conjunto de alimentos que consumimos cada día. En cambio, cuando hablamos de nutrición, es el proceso mediante el cual el cuerpo utiliza esos alimentos para obtener energía, reparar tejidos y mantener sus funciones vitales. Y entender pues esa diferencia nos permite ver por qué no todo lo que está de moda en redes sociales significa salud. Una buena nutrición implica conocer los nutrientes como proteínas, carbohidratos, grasas, micronutrientes como vitaminas, minerales y agua, y cómo cada uno de estos contribuye al bienestar. Ahora que ya entendemos un poco lo que realmente es nutrición y qué es dieta, viene la gran pregunta: ¿son todas las dietas que están de moda realmente saludables? ¿Es un milagro o es una amenaza? Esa es una pregunta que nos hacemos todos cuando vemos en redes las promesas de pierde peso en una semana o detoxifica tu cuerpo. Algunas de estas dietas pueden parecer un milagro metabólico, pero para el riñón puede ser una amenaza silenciosa. Así es, y básicamente nuestro objetivo con esta charla es ese: analizar cómo diferentes patrones dietarios pueden alterar la función renal incluso en personas sanas, y que debemos mirar más allá del resultado estético y del número en la balanza. Hasta ahora hemos visto cómo la nutrición y la dieta no son lo mismo, pero si lo pensamos bien, casi todas las tendencias actuales giran en torno al mismo propósito: bajar de peso o mejorar la salud. Pero ¿qué pasa con los órganos que realmente sostienen ese equilibrio? ¿Será el riñón un blanco silencioso?
Aquí es donde queremos que pues todos pongan atención, porque muchas de estas estrategias que se promueven como saludables desde el ayuno intermitente, la dieta keto, los jugos detox, hasta los suplementos proteicos, cada uno de estos tiene mecanismos diferentes, pero un posible desenlace común, el estrés renal. Y ese daño no siempre da señales tempranas. Por eso decimos que el riñón es el blanco silencioso de todas las modas nutricionales. Todos hemos escuchado frases como la dieta keto es buenísima, los batidos verdes limpian el cuerpo o la proteína es natural. Y sí, puede tener beneficios en ciertos contextos, pero el problema surge con la frecuencia, el exceso y la falta de supervisión por parte de un profesional. Pero para abordar todo este contexto de las dietas de moda, es importante realizar una adecuada nutrición. Doctora María Fernanda, quiero que nos hables un poquito de qué debemos tener en cuenta para esa evaluación. Bueno, antes de recomendar o modificar una dieta, necesitamos una evaluación integral del paciente. No solo se trata de contar calorías o medir el peso. Evaluamos la historia clínica, los signos físicos y la composición corporal, porque la nutrición no se maneja por moda, sino por evidencia. Aquí vemos los tres pilares fundamentales de la evaluación nutricional, que es la historia clínica y el diagnóstico clínico, que ahí es entender las patologías de base o condiciones crónicas que tienen nuestros pacientes. En los signos clínicos y el examen físico, ahí detectamos alteraciones metabólicas tempranas, y la antropometría, más allá del peso, la talla, analizamos grasa, músculo y proporciones corporales, y es precisamente ahí donde muchas de las dietas populares fallan. El paciente llega a la consulta diciendo estoy más liviano, pero no siempre significa que está sano, ¿sí? Algunas dietas provocan deshidratación, pérdida de masa muscular o alteraciones electrolíticas que el paciente interpreta como éxito, pero que en realidad está afectando la función renal. Por eso, antes de entrar en cada tipo de dieta, es clave entender cómo evaluar realmente al paciente. También cuando evaluamos a una persona sana, debemos mirar más allá del peso o el me siento bien. La evaluación nutricional combinada permite detectar alteraciones antes de que aparezca la enfermedad. Por ejemplo, los marcadores bioquímicos como la albúmina o el perfil lipídico sirven para monitorear el impacto de ciertas dietas. Por ejemplo, en dietas hiperproteicas o la dieta cetogénica, aunque en sanos no siempre indican daño renal, sí alertan sobre posibles desequilibrios metabólicos. Y evaluar la ingesta de los alimentos es clave. Saber cuánto y con qué frecuencia se come permite ajustar la dieta antes de que se generen déficits o excesos. Y en cuanto a la función muscular, pruebas simples como levantarse de la silla por 15 segundos o la bioimpedancia ayudan a identificar pérdida de masa grasa o deshidratación, efectos de dietas restrictivas o muy altas en proteína. Hasta ahora hemos visto cómo evaluamos el estado nutricional en personas sanas y cómo esa información nos ayuda a anticipar ciertos riesgos. Pero el gran desafío hoy no es solo evaluar, sino entender qué está pasando con estas nuevas tendencias alimentarias. Por eso, doctora María Fernanda, quiero que nos hables un poquito de en qué consiste cada una de estas dietas. Bueno, acá tenemos diferentes tipos de dietas, nos vamos a enfocar en estas 5. Y la dieta cetogénica se caracteriza por ser muy baja en carbohidratos y alta en grasas, lo que obliga al cuerpo a utilizar la grasa como fuente principal de energía, produciendo cuerpos cetónicos. En la dieta hiperproteica se basa en un alto consumo de proteínas y suelen ser también restrictivas en otros grupos de alimentos. Las dietas detox a menudo también son restrictivas, pretenden limpiar el cuerpo
de toxinas, aunque la eficacia de esta práctica es cuestionada por muchos expertos. Los jugos verdes o las dietas de jugos verdes consisten en una alimentación basada en jugos de frutas y verduras, con la promesa de desintoxicar y aportar nutrientes. Y el ayuno intermitente implica tener periodos de alimentación con periodos de ayuno, sin restricciones calóricas durante las ventanas de alimentación. Y es importante tener en cuenta que este ayuno intermitente no encaja como una dieta, sino más bien es un patrón alimentario que se ha ido adoptando y que desde el punto de vista de endocrinología ha mostrado mucha evidencia cuando es llevado de la manera adecuada, con la alimentación correcta, pues mostrando y aportando beneficios a nivel metabólico y a nivel hormonal. Todo esto y todas estas dietas tienen objetivos distintos, pero con un punto en común. Impactan la función renal, incluso en personas sanas, si las sostienen sin control. Hasta aquí vimos cómo se clasifican las dietas más populares, pero ahora viene lo más importante. ¿Qué pasa realmente en el cuerpo cuando las seguimos? Así es, vamos a poner todas estas dietas bajo la lupa, como dice el título. Esta tendencia que promete salud, pero que podría convertirse en un verdadero cóctel para el riñón. Ahora hablaremos del ayuno intermitente. Es una práctica muy popular en personas sanas que buscan control de peso o beneficios metabólicos. Durante el ayuno, el riñón no va a descansar, al contrario, va a activar varios mecanismos de adaptación. Durante el ayuno, el riñón va a entrar en un modo de adaptación, reduciendo el flujo sanguíneo y la filtración para conservar líquidos, concentrar orina, reutilizar sodio, reutilizar agua. Adicionalmente, va a producir glucosa a partir de aminoácidos y usa ácidos grasos como fuente de energía. Y a nivel hormonal, como la vasopresina, aldosterona, cortisol, van a ayudar a mantener la presión y el equilibrio metabólico. En personas sanas, estos ajustes son normales, irreversibles, pero el problema aparece cuando el ayuno es prolongado sin una hidratación adecuada. El riñón prácticamente se adapta en ayuno, pero esto no lo hace de gratis. Necesita hidratación y límites para no pasar de un modo ahorro a un modo daño. Hasta hace poco no habían estudios en humanos que exploraran cómo el ayuno podía modificar ciertos biomarcadores del metabolismo de la creatina. Es por eso que quisimos traer este artículo. Este es un ensayo cuasi experimental antes y después no aleatorizado, en el que evaluó el efecto del ayuno en 24 horas sobre los biomarcadores del metabolismo de la creatina en adultos sanos. Ellos midieron creatinina y el ácido guanidinoacético, ajustado a valores según el volumen plasmático, esto con el fin de evitar sesgos, dado que esta corrección me permite evaluar la deshidratación que podría llevarme a elevar falsamente la creatinina. Bueno, este estudio usó 24 adultos jóvenes, no vegetarianos, sin enfermedades agudas o crónicas y sin suplementación en las 4 semanas previas. El protocolo que usó durante el ayuno es que prohibieron el consumo de alimentos o bebidas calóricas, permitiendo solo 1.5 litros de agua para evitar la deshidratación. Se controló la ausencia de actividad física intensa en 24 horas antes y durante el estudio. Los biomarcadores se ajustaron según la hemoglobina y el hematocrito para compensar los cambios del volumen plasmático inducidos por el ayuno, garantizando así pues la precisión en las mediciones. Y aquí que podemos observar que el ayuno de 24 horas modifica el metabolismo de la creatina en individuos sanos. El primer marcador, que es el ácido guanidinoacético, que es el precursor directo de la creatina, disminuyó en casi el 40% en la totalidad de los pacientes, es decir, cayó de un 2.2 a un 1.3 con una P estadísticamente significativa. Esto indica que una reducción en la síntesis endógena de la creatina, probablemente como una respuesta adaptativa al menor aporte energético.
En cambio, la creatinina sérica durante el estudio aumentó de forma significativa, alrededor de un 15%, con una P estadísticamente significativa. Es decir, la creatinina aumentó en cerca de 9 de cada 10 participantes. Este hallazgo puede reflejar una mayor degradación muscular o un leve ajuste hemodinámico del riñón durante el ayuno, más que un daño renal. Por otro lado, podemos observar que la creatina, que es prácticamente la molécula energética base, permanece sin cambios. Esta disminuyó aproximadamente 3 de cada 5 participantes, lo que sugiere es que el cuerpo prioriza mantener un equilibrio energético durante el ayuno. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el ayuno de 24 horas provocó una disminución del ácido guanidinoacético sérico en el 40% de estos participantes y que se observó en la totalidad de ellos, incluso tras hacer el ajuste del volumen plasmático. ¿Qué pasa? Este ácido guanidinoacético es sintetizado en la corteza renal y es el precursor de la creatinina. Y parece ser que este se disminuye por 2 principales causas. Una sería a mayor demanda de creatina ante el estrés energético del ayuno y segundo, la reducción transitoria de la síntesis renal como un mecanismo adaptativo. Por eso, estos hallazgos plantean que el ácido guanidinoacético podría ser un biomarcador sensible del estrés metabólico y renal inducido en el ayuno. En individuos sanos, el ayuno, como el practicado durante el Ramadán, pues no afecta significativamente la función renal, siempre que exista una adecuada hidratación y nutrición. Hay estudios recientes en donde mostraron que aumentar la ingesta de líquidos nocturnos durante el ayuno pues podría mitigar esos cambios a nivel de la filtración glomerular. Sin embargo, desde el punto de vista de fisiología renal, pues es importante reconocer los mecanismos compensatorios que van a activar durante este metabolito. La reducción de la ingesta de líquidos y de alimentos puede inducir a un estado de hemoconcentración y disminución del flujo plasmático renal, generando un cuadro de hipovolemia renal leve. Y en contextos como ambientes cálidos o ayunos prolongados, esto pues puede traducirse a un estrés renal hemodinámico. Por otro lado, a menor ingesta de proteínas y de electrolitos, pues va a favorecer a una mayor dependencia de reservas endógenas. Esto modificando la carga tubular y la capacidad de excreción renal. En sujetos con una función renal basal disminuida, esto puede reflejarse en un aumento de compuestos nitrogenados y reducción transitoria de la tasa de filtración glomerular. Por eso, incluso en personas sanas, pues se recomienda vigilar hidratación, función renal y ajustar medicación nefrotóxica o diuréticos durante un periodo de ayuno prolongado. En síntesis, el ayuno controlado es seguro, pero nunca debe aplicarse con un enfoque uno para todos. Requiere de una evaluación individual y de un seguimiento clínico. Cuando hablamos de dietas de moda, ayuno intermitente, keto o altas en proteína, debemos reconocer que no son neutrales para el riñón. En personas sanas, los efectos pueden ser leves o incluso protectores, pero la evidencia aún es limitada y heterogénea. En sanos, el impacto puede ser metabólicamente favorable, pero cuando combinamos el ayuno con alto consumo proteico, la carga renal aumenta, con más filtración de urea, más estrés glomerular. La clave está en individualizar, evaluar función renal residual, comorbilidades y estado nutricional antes de recomendar cualquier estrategia alimentaria. En resumen, prácticamente las dietas de moda pueden ser atractivas, pero la evidencia aún no justifica aplicarlas sin una supervisión interdisciplinaria. Bueno, al hablar del ayuno, no podemos dejar de lado al intestino y su microbiota, que también modulan la respuesta renal. El tipo y la frecuencia de alimentación cambian el equilibrio bacteriano y la producción de ácidos grasos de cadena corta, con impacto directo sobre la inflamación y la función renal. Una microbiota equilibrada reduce toxinas urémicas y mejora la barrera intestinal, mientras que la disbiosis puede aumentar
al estrés oxidativo, la carga metabólica del riñón. Por eso, más allá del ayuno, la clave está en mantener una flora intestinal saludable a través de una dieta rica en fibra, hidratación adecuada y alimentos poco procesados. Aunque la evidencia aún es limitada en población sana, nutrición y microbiota son aliados para mantener la función renal a largo plazo. Y antes de entrar en las dietas más populares, como la dieta cetogénica, pues vale la pena detenernos en el contexto alimentario actual, donde gran parte de la población basa su dieta en productos ultraprocesados. La clasificación NOVA los define como alimentos industriales con poco o ningún ingrediente natural o que tienen aditivos, saborizantes, colorantes o emulsionantes que pues no se usan en las cocinas domésticas. Y eso explica por qué estos productos tienen una alta densidad energética, mucho azúcar, grasa y sodio, pero muy poca fibra, vitaminas y minerales. Ejemplos claros son las bebidas azucaradas, los snacks, comidas instantáneas, panadería industrial. Su consumo prolongado o crónico se asocia con inflamación, disbiosis intestinal y mayor riesgo metabólico y renal. Por eso entender este punto es clave para contrastarlo con el enfoque de la dieta cetogénica. Bueno, al hablar de estos alimentos ultraprocesados, es importante respaldar con evidencia. Su impacto va mucho más allá del exceso calórico. Los estudios controlados demuestran que quienes consumen dietas altas de estos alimentos ingieren cerca de 500 kilocalorías adicionales por día y ganan casi 1 kilo en 2 semanas, incluso sin proponérselo. Y bueno, no se trata solo del peso. El consumo habitual se asocia con un mayor riesgo de obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemias, que además pueden llegar a inducir inflamación y alterar la microbiota intestinal. Incluso hay datos que vinculan que estos productos generan mayor riesgo de cáncer, deterioro cognitivo y mortalidad. Bueno, hasta ahora hemos visto los efectos metabólicos generales de los ultraprocesados, pero este metaanálisis reciente da un paso más allá. Evalúa la relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y el riesgo de enfermedad renal crónica mediante una revisión sistemática y metaanálisis dosis-respuesta. Incluyó a más de 400,000 participantes de 7 estudios transversales y cortes, analizando el consumo de ultraprocesados medido por el sistema NOVA y cuestionarios alimentarios. Los resultados son contundentes. Cada incremento del 10% en la proporción de alimentos ultraprocesados en la dieta se asoció con un 7% más de riesgo en alteraciones de la función renal. Y los mayores consumidores presentaron hasta un 25% más de riesgo de enfermedad renal crónica. Este riesgo parece mediado por la alta carga de sodio, fósforo inorgánico, azúcares refinados, grasas trans y aditivos que favorecen obesidad, hipertensión, resistencia a la insulina y el estrés oxidativo. En pocas palabras, los ultraprocesados no solo deterioran el metabolismo, sino que también aceleran el daño renal, incluso en poblaciones sin enfermedad previa. Después de revisar el impacto de los ultraprocesados que representan el extremo de la mala calidad dietaria, ahora pasaremos al otro espectro, dietas restrictivas o de moda como la dieta cetogénica. La famosa dieta llamada keto fue originalmente una intervención terapéutica para epilepsia refractaria, pero hoy se usa ampliamente con fines de pérdida de peso. Su principio es claro: inducir un estado de cetosis en el que el cuerpo produce cuerpos cetónicos y los utiliza como fuente alternativa de energía en lugar de la glucosa.
Y aunque en personas con obesidad o resistencia a la insulina puede mejorar el control glucémico y promover la pérdida de peso, en población sana la evidencia es menos consistente y surgen preocupaciones sobre el aumento del colesterol LDL, rendimiento deportivo y salud ósea. Además, su seguridad a largo plazo aún no está bien establecida y se requiere vigilancia estricta y personalización del enfoque. Aunque la dieta cetogénica ha generado popularidad, en este estudio resalta sus posibles riesgos, especialmente en el contexto de la enfermedad renal crónica. Los autores revisaron metaanálisis y estudios clínicos, encontrando que su alto contenido de grasas saturadas y proteínas animales pueden elevar el colesterol LDL y favorecen a la dislipidemia y a un riesgo cardiovascular. Además, esta dieta puede inducir a la acidosis metabólica, que es algo particularmente relevante en pacientes con la función renal disminuida, ya que su capacidad para excretar ácido es limitada. Esa acidosis acelera el deterioro renal. Y un aspecto también importante es la nefrolitiasis, ¿sí? Consecuencia frecuente de la acidosis y del aumento en excreción de calcio y ácido úrico. Incluso en personas sanas estos mecanismos pues, pueden llegar a generar estrés oxidativo y alteraciones ácido-base si estas dietas se mantienen por periodos largos y más aún sin supervisión. Después de hablar de las dietas cetogénicas y sus riesgos metabólicos, también surge un fenómeno popular, las llamadas dietas detox o batidos verdes. Se promueven como una estrategia de limpieza, pero desde la fisiología renal pues representa todo lo contrario. Muchas de estas preparaciones combinan alimentos con altas concentraciones de oxalato, como la espinaca, la remolacha, almendra, etcétera, y bajo aporte de calcio, lo que va a incrementar la absorción intestinal del oxalato y generar prácticamente una hiperoxaluria. Pero el problema pues, aparece cuando ese exceso llega a nivel renal. Esos cristales de oxalato de calcio se van a depositar en los túbulos, van a provocar un daño tubular, inflamación, incluso lesión renal aguda. Y aunque esto puede sonar extremo, en personas sanas los consumos repetitivos de estos jugos pues, pueden llegar a sobrepasar los mecanismos de defensa renal. No hay una evidencia que respalde el uso depurativo, pero sí existen reportes de toxicidad renal inducidas por el oxalato. La ingesta dietaria del oxalato o precursores de oxalato, la mala absorción de grasa y la disminución de la degradación intestinal de oxalato debido a alteraciones en la microbiota intestinal puede provocar una saturación urinaria de oxalato, de calcio y formación de cristales, lo que va a contribuir a la producción de nefrolitiasis, nefropatía por oxalato y deterioro pues, per se de la función renal. En esta diapositiva podemos ver dos reportes clínicos muy ilustrativos en personas sin enfermedad renal previa, en donde ambos desarrollaron lesión renal aguda después de haber consumido grandes cantidades de jugos verdes y posteriormente requerimiento de terapia de reemplazo renal. En estos casos, la combinación de alto oxalato dietario y el exceso de vitamina C, pues que al final se va a convertir en oxalato, llevó a una sobrecarga renal aguda, que como podemos ver en la biopsia renal, se observó estos depósitos masivos de cristales de oxalato de calcio. Todo esto demuestra que aunque los jugos verdes promueven ser saludables, el exceso puede inducir a nefropatía por oxalato, incluso en personas completamente sanas. En conclusión, las llamadas dietas detox o batidos verdes, pese a su imagen natural, pueden inducir a un daño renal agudo por oxalato, incluido en personas sanas. A corto plazo se observa lesión tubular o prerrenal y a mediano plazo podemos mirar que existe un riesgo a progresión de enfermedad renal crónica, pues si este daño es repetitivo. Después de revisar el impacto de las dietas detox y el exceso de oxalatos en batidos verdes, vale la pena mirar el otro extremo del espectro, las dietas hiperproteicas, muy populares entre deportistas
quienes buscan pérdida rápida de peso. Pasamos entonces de los riesgos del oxalato al desafío de la hiperfiltración glomerular, un fenómeno compensatorio que si se mantiene puede volverse deleterio o puede disminuir la tasa de filtración glomerular. Además, se ha visto una posible relación con complicaciones metabólicas como dislipidemia, resistencia a la insulina o alteraciones ácido-base que podrían comprometer la salud renal a largo plazo. Por eso, aunque las dietas altas en proteína son populares, debemos mantener un rango seguro del 1.2 a 1.6 gramos kilogramo día en personas sanas activas y evitar exceder los 2 gramos kilogramo día de forma prolongada. Y lo ideal también es priorizar proteínas de origen vegetal, monitorizar creatinina, tasa de filtración glomerular, albuminuria, si esta estrategia pues se mantiene a lo largo del tiempo. Pero ¿qué pasa a nivel renal cuando nos enfrentamos a este alto contenido proteico? Primero, hay una hiperfiltración glomerular con un aumento del flujo plasmático y una dilatación de la arteriola eferente, con mayor presión intraglomerular, estrés mecánico, endotelial y podocitario. Dos, hay una carga ácido y de fosfato. La alta ingesta de proteína de origen animal pues va a incrementar el ácido neto y el fósforo dietario, llevando a una acidosis leve crónica, lo que me va a activar la amniogénesis y me va a llevar a una lesión tubular progresiva. 3. Hay una disbiosis intestinal y de toxinas urémicas, dado que el exceso proteico va a alterar la microbiota. Esto va a aumentar la producción de índoles y estos índoles se originan de la degradación del triptófano que me van a llevar a fibrosis y a estrés oxidativo. También va a aumentar los P-cresoles que provienen de la fermentación de la tirosina y de la fenilalanina y que se vinculan a un daño endotelial y progresión de enfermedad renal. Y el aumento de los TIMO que se forman a partir de la colina, de la carnitina y de la fosfatidilcolina, que son abundantes en carne roja, huevos, lácteos y que se van a asociar a una inflamación vascular, arteriosclerosis y daño renal progresivo. Por tanto, pues todos estos metabolitos se van a asociar a una inflamación sistémica y a un daño endotelial. Y por último, hay un estrés oxidativo y envejecimiento renal porque hay una mayor generación de radicales libres y productos de glicación avanzada que finalmente me van a contribuir a una fibrosis intersticial y pérdida de nefronas a largo plazo. Este artículo publicado en la revista La Sociedad Americana de Nefrología es una de las revisiones más completas sobre dietas hiperproteicas y función renal. Incluye ensayos clínicos, estudios observacionales y modelos experimentales que evalúan esa ingesta mayor a 1.5 gramos kilo día de proteína. El objetivo fue analizar cómo esas dietas altas en proteína impactan en la función renal, la longevidad renal y los mecanismos de daño potencial. La población evaluada fueron adultos sanos, adultos que podrían llegar a tener un riesgo renal, y evaluaron tasa de filtración glomerular, cistatina C, biomarcadores tubulares y mecanismos de hiperfiltración. Los autores encontraron que estas dietas van a inducir a una hiperfiltración adaptativa sin evidencia de un daño estructural inmediato, pero sí advierten que mantenerlas a largo plazo, especialmente las de origen animal, podría acelerar un envejecimiento renal y favorecer el desarrollo de enfermedad renal crónica. En resumen, en personas sanas no hay evidencia sólida de daño agudo, pero sí señales de posible riesgo a largo plazo, lo que justifica una vigilancia clínica y nutricional más estrecha. Aquí podemos ver el punto clave del estudio anterior. El aumento de la tasa de filtración glomerular pues va a reflejar una hiperfiltración glomerular, que es un mecanismo compensatorio. Y a corto plazo esto considera prácticamente una respuesta adaptativa, más no patológica. El problema surge cuando esta hiperfiltración se mantiene a lo largo del tiempo. Las revisiones más recientes pues destacan que esa hiperfiltración sostenida puede ser el paso inicial hacia el daño estructural, sobre todo si existen
algunas comorbilidades como hipertensión, diabetes o dietas desequilibradas. Por eso, diferenciar entre una respuesta aguda y una sobrecarga crónica es fundamental para comprender cuándo la adaptación pues, se va a convertir en una lesión renal. Entonces, ¿qué significa todo esto para alguien sin enfermedad renal? A corto plazo, las dietas altas en proteínas son seguras y la función renal es normal y no hay comorbilidades, pero podemos ver aumentos esperados de la tasa de filtración glomerular por hiperfiltración, algo más en la urea y en la creatinina, pero sin cambios consistentes en albuminuria. Un punto crítico está el sostenimiento de ingestas altas, sobre todo por encima de 1.6 a 2 gramos kilo día, centradas sobre todo en proteínas de origen animal. Cuando estas se combinan con baja hidratación, alta carga ácida, pues aparece un riesgo de declive progresivo de la tasa de filtración glomerular y el riesgo de litiasis renal. Por eso, pues, se recomienda priorizar fuentes vegetales o mixtas o dietas en las que se incluya el 50% de proteínas de origen vegetal, mantener una buena hidratación, realizar un monitoreo periódico de la creatinina, tasa de filtración glomerular, si esta dieta pues pretende mantenerse a lo largo del tiempo. Y además, pues, las proteínas de origen animal pues se van a asociar a mayor inflamación, mayor estrés oxidativo, disbiosis intestinal y efectos que pues no se ven tanto en las proteínas de origen vegetal. Bueno, y como en conclusión de lo que se habló de este tipo de dietas, es que la proteína no es el villano, pero tampoco es inocua. A niveles extremos y prolongados puede tener un costo renal oculto. Y para deportistas, hasta 2 gramos kilogramo día es seguro, siempre con supervisión, dosis ajustada y productos certificados, especialmente al usar suplementos como whey protein. Tener en cuenta contaminación con plomo, mercurio, cadmio y riesgo en productos no regulados. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la creatina. ¿Sí? La creatina es un compuesto natural clave en la fosfocreatina que aporta energía inmediata al músculo. Los requerimientos en torno a 2 a 4 gramos al día, dependiendo de la masa muscular y el nivel de actividad física que se realice. La mitad la producimos nosotros a partir de la arginina, la glicina y la metionina, y el resto viene de alimentos como la carne o el pescado. El problema es que alcanzar esas dosis solo con dieta puede ser un poco práctico y costoso. Por eso la suplementación con creatina, especialmente la monohidratada, es una opción segura, eficiente y accesible. Y a pesar de que los mitos que circulan, la evidencia respalda su eficacia y seguridad incluso en deportistas y adultos mayores. En esta revisión se analizó el impacto de la suplementación con creatina sobre la función renal, especialmente en atletas y adultos físicamente activos. Un punto clave es que la creatina puede aumentar transitoriamente los niveles séricos de creatinina, lo que a veces genera una falsa sospecha de enfermedad renal, simplemente porque los cálculos de filtrado glomerular se basan en esa medida. El artículo aclara que en personas sanas y sin comorbilidades, la creatina es segura a largo plazo y no produce daño renal estructural. Eso sí, pues tener en cuenta que se recomienda evitarla en pacientes con enfermedad renal preexistente o bajo fármacos nefrotóxicos. También distingue entre diferentes formulaciones de creatina, destacando que el monohidrato sigue siendo el más estudiado y más confiable. Este artículo también enfatiza que la evidencia en sujetos sanos muestra que el uso de creatina no genera deterioro renal sostenido. Los aumentos de la creatinina sérica son fisiológicos y reversibles, reflejando pues mayor producción más no daño estructural, aunque existen casos aislados de nefritis tubul intersticial aguda tras dosis excesivas o por uso prolongado, principalmente en deportistas. Y esto, aunque es raro, es reversible y la función renal pues se va a normalizar tras suspender este suplemento.
Bueno, en síntesis, el mensaje sigue siendo claro. En adultos sanos, la creatina monohidratada es segura si se usa con dosis adecuada, buena hidratación y supervisión médica. Y este trabajo de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva hace un resumen clave, ¿ya?, que actualiza sobre la evidencia en la seguridad del uso de creatina, integrando el trabajo de prácticamente más de 2 décadas de datos clínicos. Es una revisión sistemática que combina el análisis de prevalencia de eventos adversos basado en ensayos clínicos y reportes de farmacovigilancia extraídos de bases de datos como PubMed, Clinical Trial, Cochrane, Scopus. Y que es de importante, que incluyó sujetos sanos y atletas con periodos de suplementación de 1 semana hasta 5 años, evaluando posibles efectos renales, hepáticos, cardiovasculares y neuromusculares. Pero lo más relevante es que el estudio se centró exclusivamente en monohidrato de creatina pura, descartando la combinación con otros suplementos, incluidos los esteroides. Y eso es lo que le da peso al análisis más completo y riguroso hasta la fecha, confirmando que la creatina usada adecuadamente mantiene un perfil de seguridad alto y consistente. Aquí entramos en un punto clínicamente importante, la confusión diagnóstica que puede generar la suplementación con creatina. La creatina se transforma de manera espontánea en creatinina, lo que puede elevar sus niveles séricos sin que exista un daño renal real. Y ese aumento puede simular una caída de la tasa de filtración glomerular cuando usamos ecuaciones basadas únicamente en creatina, como la CKD-EPI, y el resultado es el diagnóstico falso de enfermedad renal crónica. Por eso, cuando el valor de la creatina pues no coincide con el contexto clínico, lo más prudente y lo más recomendado es confirmar este hallazgo con la medición de niveles de cistatina C o la utilización de ecuaciones combinadas, especialmente en deportistas y en personas que usan suplementos. En esta última parte es clave desmitificar una creencia muy extendida en que la creatina daña el riñón. La evidencia clínica es contundente y esto pues no es cierto cuando se usan las dosis adecuadas y bajo supervisión. La creatina monohidratada pues va a seguir siendo el suplemento más estudiado, con mejor perfil de seguridad renal y segura a una dosis de 3 a 5 gramos día. Y su aumento de creatinina sérica es más metabólico y transitorio y menos refleja un daño renal estructural. Si en algún caso se sospecha de deterioro renal, se recalca en que debe medirse cistatina C u otras ecuaciones combinadas, pero es relevante tener en cuenta que su uso debe evitarse en pacientes con enfermedad renal crónica, deshidratación o exposición a nefrotóxicos, porque ahí sí podría existir cierta vulnerabilidad. Después de revisar el impacto de las dietas hiperproteicas, los batidos detox y la suplementación con creatina, vale la pena sintetizar todo esto desde una perspectiva clínica, que es seguro, que requiere supervisión y que definitivamente deberíamos evitar, incluso en personas sin enfermedad renal. Por eso quisimos traer este semáforo neurológico, que hemos decidido llamarlo así, para población sin diagnóstico de enfermedad renal crónica, que lo ayudamos o nos ayudó la IA a poder generarlo y poder traerlo para darles a ustedes recomendaciones claras. Bueno, en verde está lo que aporta beneficio y seguridad: alimentación basada en plantas o mixta, suplementación con creatina monohidratada, buena hidratación y proteína vegetal moderada. En amarillo se puede observar lo que tiene ventajas metabólicas, pero exige vigilancia clínica activa. Por ejemplo, el ayuno intermitente, que suele ser seguro a corto plazo si hay hidratación suficiente, pero no se recomienda combinarlo con ejercicio intenso o con exposición al calor, por riesgo de hipotensión.
También están los suplementos proteicos o de aminoácidos que deben mantenerse dentro de metas personalizadas, evitando ingestas muy altas y sostenidas por mucho tiempo porque pueden sobrecargar la filtración glomerular. Y finalmente en rojo quisimos ubicar estrategias que se desaconsejan o que son de riesgo alto, y en ellas pues incluyen las dietas detox, regímenes hiperproteicos prolongados, suplementos no certificados y también las dietas cetogénicas, que incluso bien formuladas pues incrementan el riesgo de litiasis, especialmente por uratos. Prácticamente este semáforo no busca prohibir, sino orientar con evidencia y prudencia. El amarillo no advierte por moda, sino más bien por prevención, y el rojo nos recuerda que no toda tendencia nutricional es compatible con salud renal. Bueno, como conclusión, la evidencia es clara. La creatina monohidrato es segura en personas sanas siempre que se evite en pacientes con enfermedad renal crónica o con estado de deshidratación. Las dietas hiperproteicas pueden ser una opción en sanos, pero con riesgo acelerado si existe daño renal. En contraste a los patrones basados en alimentación en plantas, muestran efectos protectores cardiovasculares y renales, aunque requieren vigilar potasio, fósforo, y las dietas extremas como la dieta keto, el ayuno o las detox alteran la homeostasis renal cuando se mantienen sin control médico, y los ultraprocesados agravan la disfunción renal y el perfil metabólico. Al final, el mensaje central es simple pero contundente. El equilibrio nutricional sigue siendo la verdadera medicina preventiva renal. Y para cerrar, quiero que estos sean los mensajes que realmente se lleven a casa. No existe una dieta universal. Toda intervención nutricional debe adaptarse a la condición clínica, la función renal y al contexto de cada paciente. Antes de recomendar cualquier plan, hay que hacer una evaluación siempre del riesgo-beneficio, función renal, y priorizar la educación continua del paciente como una herramienta de prevención. Recordemos que las dietas extremas pueden ofrecer resultados rápidos, pero nos dejan secuelas a largo plazo. Y lo esencial sigue siendo mantener hidratación, equilibrio ácido-base y seguimiento clínico periódico. La mejor estrategia renal no es una moda, sino una constancia, la personalización y el criterio médico. Si miramos en perspectiva, la nutrición ha cambiado en las últimas décadas, y el claro ejemplo es nuestros abuelos cuando comían simple, alimentos reales, sin etiquetas, sin suplementos, sin batidos de proteína, y curiosamente eran más sanos. Hoy vivimos rodeados de ultraprocesados, suplementos y modas fit que prometen salud, pero muchas veces nos están enfermando silenciosamente. Vemos cada vez personas más jóvenes con hipertensión, diabetes o enfermedad renal incipiente. Y el problema no es querer verse bien, sino reducir la salud a la apariencia física. Hemos normalizado el estar bien por fuera e inflamado por dentro. Y ahí está el verdadero mensaje. En medicina renal y en toda la medicina, menos tendencia y más evidencia, porque el cuerpo no sigue modas, sigue equilibrio y salud. Con esto cerramos esta revisión sobre dietas, suplementación y función renal. Gracias a todos por conectarse y mantener pues siempre el interés sobre estas charlas. Y si alguno quiere descargar esta presentación, pues puede escanear el código QR. Y pues daremos paso a las preguntas, sin antes de esto invitarlos cordialmente al segundo simposio interdisciplinario de la mujer, un encuentro diseñado para seguir construyendo conocimiento alrededor de la salud renal femenina, su prevención, sus retos y su impacto en todas las etapas de la vida. Gracias. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora María Fernanda y doctora Karen. Excelente revisión. Creo que aclararon muchas dudas que tenemos como nefrólogos, como internistas, como nutricionistas, médicos generales. Y es más, pues todo eso va a beneficiar a nuestros pacientes. Creo que nos dejamos consumir mucho amigos, de las amigas, del gimnasio. Nuestros pacientes van a iniciar una rutina en el gimnasio y lo primero que le envían son dietas hiperproteicas sin conocer la condición de nuestros pacientes, de su salud renal, de su salud cardiovascular, metabólica, endocrina. Entonces debemos pues ser muy responsables con estas dietas que estamos recomendándole a los pacientes. Y bueno, sí, podemos estar jóvenes, nos creemos sanos, pero no sabemos qué condición metabólica o genética podamos también tener para desarrollar ciertas enfermedades como ustedes también muy bien lo mencionaron. No es dedicarnos a bajar de peso porque esa es la moda, bajar de peso. Estamos delgados, pero estamos inflamados, estamos enfermos, estamos hiperfiltrando o ya nuestra calidad en la función renal o la salud renal está en riesgo. Entonces, acá tenemos una pregunta, doctora María Fernanda o Karen. ¿El consumo de colágeno hidrolizado tiene alguna limitación o consideración en los pacientes con enfermedad renal o trasplantado? La hace la doctora Yajaira. Bueno, dentro de los estudios que hay, el colágeno hidrolizado prácticamente comparado con placebo es casi similar. Sin embargo, hay unos estudios con pequeñas cortes en donde reportaron cierta alteración a nivel tubular, ocasionando nefritis tubulointersticial aguda, que es reversible. Tras la suspensión, la función renal revierte y se corrige todo esto. Pero en pacientes con enfermedad renal crónica y en trasplante, pues totalmente la evidencia desaconseja su uso. Excelente, aquí felicitaciones, maravillosa presentación. El doctor Tony dice que la dieta de Giordano Giovanetti es recomendada en pacientes con enfermedad renal. No sé si la doctora María Fernanda conoce esta dieta, ya que hay múltiples dietas en el mercado con diferentes nombres. No sé esta a qué se refiere, yo en lo personal no la conozco. No, personalmente tampoco he escuchado hablar sobre esa dieta. Pues si nos puede decir más o menos de qué se trata o cuál es la base para poder responder a la pregunta. En el chat está la invitación a nuestro simposio, es el día 7 y 8 de noviembre, recordemos, allí ya subimos el link a aquellas personas que no se han inscrito aún. Por acá en el chat me llega a mí también una pregunta. Doctora Karen, ¿qué biomarcadores considera más útiles para diferenciar entre hiperfiltración adaptativa de daño renal incipiente? Bueno, la combinación de la tasa de filtración glomerular medida por creatinina con cistatina C mejoran la precisión diagnóstica. Sin embargo, N-galiquina 1 son útiles en investigación para detectar más bien daño tubular subclínico. Ok, muchas gracias. Si tienen más preguntas, por favor, podemos hacerlas en el chat. Acá tenemos otra pregunta, doctora. ¿Qué recomendaciones le da a usted como nefróloga al seguimiento renal en los pacientes jóvenes con uso crónico de suplementos proteicos? Esa es una pregunta bastante compleja. ¿Por qué digo compleja? Porque hoy en día, como tú lo nombraste y como se nombró durante toda la charla, los jóvenes se preocupan más por estar musculosos, tonificados, delgados y toman cuanta cosa les ofrecen en el gimnasio, ¿ya? Y nunca acuden a una valoración por nutrición, ni por deportólogo, y menos por médico. Entonces, haciendo toda la revisión, es muy importante que este tipo de personas y sobre todo deportistas de alto rendimiento deben monitorizarse creatinina, cistatina C, niveles de
albuminuria cada 6 a 12 meses. Y esto junto con un control de presión arterial y balance ácido-base, especialmente en aquellos que tienen un consumo mayor a 1.5 gramos kilo día de proteína. Muchas gracias, doctora. Doctora María Fernanda, ¿qué estrategias dietéticas permiten aprovechar el beneficio proteico sin inducir sobrecarga renal? ¿Qué le puede aconsejar? Bueno, una de las estrategias sería combinar proteínas vegetales y animales en proporciones pues balanceadas, entre un 60-40%, siempre acompañado de una adecuada hidratación y control de la carga ácida neta. Siempre es la combinación de los dos tipos de proteína. Y esta es la última pregunta que tengo por acá. No sé si tengan alguna otra pregunta y la vamos escribiendo. ¿Qué vacíos de evidencia persisten sobre los efectos a largo plazo de la suplementación con creatina en la función renal? Pregunta la doctora Sky. Bueno, aún faltan estudios prospectivos mayores a 10 años y con poblaciones un poco más diversas, pues que nos confirmen la seguridad metabólica y renal a largo plazo. Muchas veces y sobre todo con cómo está el sistema de salud, lo más fácil es acceder a creatinina. Y muchos de esos estudios, y sobre todo en este tipo de pacientes que prácticamente tienen gran masa muscular y que la creatina pues podría estar sesgada, y se recomienda que en base a eso los estudios a largo plazo también sean midiendo cistatina C y pues otros biomarcadores como el GAP. Muchísimas gracias, doctora. Le pedimos el favor a Johan que nos proyecte el QR, por favor, en pantalla. Hay personas interesadas en inscribirse al simposio a realizar 7 y 8 de noviembre acá en la ciudad de Bogotá, en el Hotel Cosmos 100. El viernes iniciamos a las 4 de la tarde y el sábado 8 de noviembre iniciamos a las 8 de la mañana. Colocamos el código y ahí también está en el chat, está el link para la inscripción. Lo pueden hacer también a través de la página de Socolnet en eventos, o allí sale la promoción de nuestro evento, que es, como lo ven en pantalla, es la mariposa fucsia. Allí en la página de Socolnet podemos acceder también a eventos e inscribirnos, es entrada libre. Hay una pregunta: para implementar la creatina monohidratada en mi dieta, ¿debo antes verificar algunos datos o simplemente la puedo tomar de un día para otro? Bueno, o sea, antes de iniciar la suplementación con creatina, pues siempre se recomienda como mirar el estado de nuestros riñones, evaluar, como dice la doctora, cómo está nuestra creatinina, todo lo que tenga que ver con función renal, como para no preocuparnos, porque pues ya sabemos que no hay evidencia que diga que la creatina puede alterar nuestra función renal, pero sí, pues yo recomendaría antes realizarse unos estudios de función renal básicos para ver cómo están, y después de 6 meses, 12 meses, seguir evaluando como para tener prevención, pero sí recomendaría antes. Otra pregunta muy interesante. Aparte de la creatina y suplementos proteicos, hay también la moda de los suplementos de vitaminas y estos antioxidantes con efecto antienvejecimiento, como el resveratrol, magnesio, etcétera. ¿Tiene conocimiento sobre este tipo de suplementos y enfermedad renal? Bueno, de hecho esa fue una de las charlas que tocó el doctor Eduardo Puche
en nuestro Congreso Nacional, mostrando gran evidencia, no solo con afectación a nivel renal, sino ocasionando hepatotoxicidad. Entonces, definitivamente, este tipo de multivitamínicos como ashwagandha, resveratrol, etcétera, definitivamente no están indicados en pacientes con enfermedad renal. Muchas gracias. Doctora Karen, que si podemos compartirles nuevamente el QR de la charla, por favor. En cuanto al consumo de proteína, solo utilizar proteína de origen vegetal tendría similares beneficios nutricionales que la proteína animal y evitando los efectos indeseables de esta última. Bueno, o sea, no siempre hay que restringir en este caso la proteína de origen animal porque sí nos aporta diferentes nutrientes a comparación de la de origen vegetal. Ejemplo, hierro, vitamina B12, ácido fólico, que principalmente se encuentra en la proteína de origen animal. Por eso siempre pues enfatizar en hacer algo combinado, 50% lo que es proteína de origen vegetal y 50% proteína de origen animal, pero no siempre hay que hacer un control restrictivo al 100%, no porque siempre la proteína de origen animal me va a ofrecer cosas o nutrientes que la de origen vegetal no las cumple. El doctor Tony Alexander nos aclara y nos enseña sobre la dieta de Giordano Giovannetti. Dice que es una dieta baja en proteínas, baja en grasa y alta en carbohidratos, con ingesta controlada de potasio y sodio. Bueno, pues una dieta baja en proteínas pues puede inducir como mayor riesgo de sarcopenia, menor fuerza o rendimiento. Por eso la proteína es uno de los macronutrientes más importantes en nuestra alimentación. Entonces, no la recomendaría o no es como pues para el consumo. Controlar sodio, pues sí, controlar siempre y hay que mirar, ¿no?, las fuentes de los carbohidratos, ¿no? O sea, mirar si son carbohidratos refinados, ultraprocesados o carbohidratos complejos, pero siempre si hay una alimentación restrictiva en proteínas, pues hay mayor riesgo de sarcopenia y bajo rendimiento, también fuerza, que es algo muy importante pues para nuestro día a día. Entonces no. Sí, creo que esta dieta era la que él nos nombraba al inicio, que era la recomendada para pacientes renales, que es lo que nosotros pues normalmente recomendamos al paciente, que sea una dieta baja en sodio, en potasio, baja en proteína, pero también tenemos que evaluar la condición muscular de nuestro paciente, porque no podemos llevar la desnutrición a nuestros pacienticos, sobre todo si son ancianos frágiles. Por eso lo importante es siempre evaluar individualmente a cada uno de nuestros pacientes, de la mano de un nutricionista siempre, ojalá con todo el conocimiento en enfermedad renal, pues para brindarle las mejores opciones a nuestro paciente, que no lo desnutramos, que no lo descompensemos, que no esté deshidratado ni sobrehidratado y tampoco que le digamos no puedes comer nada. Entonces es hacer la evaluación integral a este paciente con enfermedad renal y obviamente al paciente sano poderle orientar en la mejor alimentación, en la mejor nutrición, pues para que disminuya su riesgo cardiovascular, disminuya la progresión o no de enfermedad renal, hipertensión, diabetes, pues que es lo que podemos hacer con nuestros cambios en el estilo de vida. Siempre apoyar la hidratación, siempre apoyar la actividad física, sí, pero que vaya de la mano de una alimentación balanceada. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que hemos cumplido el objetivo de nuestro webinar. Muchísimas gracias, doctora Karen, doctora María Fernanda, por este maravilloso conversatorio y bueno, una gran calidad en la revisión de todo lo que ustedes esta noche compartieron con nosotros.
y gracias también pues por regalarnos ese QR, ese acceso a la presentación para poder seguir pues estudiando y aprendiendo de estas dietas que algunas veces pueden llegar a ser peligrosas. Gracias a ti, Andreita, y bueno, que todos tengan buena noche y que haya sido de provecho esta presentación.